Mi hijo y mi nuera me llevaron por primera vez a un hotel 5 estrellas. Estuvimos hospedados todo el fin de semana, pero entonces él dijo, «Gracias por el hospedaje, mamá», y huyó, dejándome sin dinero para pagar la cuenta. De repente, la recepcionista anciana salió del mostrador y preguntó, «¿Eres hija del señor Marcos? Yo trabajé para tu padre por 33 años. Antes de morir, él me dijo, entrega este sobre a mi hija cuando la veas». Cuando abrí el sobre, me quedé sin palabras. Porque mi hijo había planeado todo esto desde el principio, y lo que descubrí dentro cambió mi vida para siempre. Déjame contarte cómo llegué a ese momento de pesadilla. Hace 2 semanas, Mauricio me llamó con una voz que no escuchaba desde que era niño. Emocionado, cálido, como si realmente le importara. «Mamá, quiero llevarte a un lugar especial. Daniela y yo queremos agradecerte todo lo que hiciste por nosotros». Mis manos temblaron sosteniendo el teléfono. 66 años de vida, trabajando en silencio, criando a ese hombre con mis propias manos rotas, y nunca había escuchado palabras así salir de su boca. Reservé un hotel increíble. 5 estrellas. Mamá, vas a tener tu propia suite. Spa, restaurante gourmet, todo incluido. Es tu regalo. Te lo mereces. Cerré los ojos y las lágrimas rodaron solas. Pensé que finalmente, después de tantos años de sacrificio, de noches sin dormir limpiando casas ajenas, de rodillas destrozadas fregando pisos para pagar sus estudios, mi hijo me veía. Me valoraba. Me amaba. Qué estúpida fui. El viernes por la mañana, Mauricio y Daniela pasaron a buscarme en un auto negro reluciente. Ella llevaba un vestido color champagne que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Él traía lentes de sol caros y esa sonrisa perfecta que siempre usaba cuando quería algo. Pero yo no lo sabía entonces. Yo solo veía a mi hijo, exitoso, elegante, finalmente orgulloso de su madre. El hotel era un palacio. Columnas altísimas de mármol, pisos tan brillantes que podías ver tu reflejo, arañas de cristal que parecían llover luz dorada. El olor a jazmín y madera cara flotaba en el aire. Nunca había pisado un lugar así. Me sentía pequeña, fuera de lugar, con mi vestido color café viejo y mis zapatos gastados. Pero Mauricio me tomó del brazo y me susurró, «Tranquila, mamá. Aquí eres tan importante como cualquiera». Daniela sonreía a mi lado, perfecta, maquillada como modelo de revista. «Sonia, vas a amar la suite. Tiene vista al jardín, bañera de hidromasaje, todo». Su voz era dulce como miel envenenada, pero yo no lo sabía. Yo solo sentía gratitud, felicidad. Esa sensación cálida en el pecho de pensar que tal vez, solo tal vez, mi vida finalmente estaba mejorando. La suite era más grande que mi departamento entero. Cama enorme con sábanas blancas que parecían nubes. Ventanas gigantes que daban a un jardín lleno de flores rojas y amarillas. Un sofá color crema donde podrías dormir 3 personas. Y el baño, Dios mío, el baño tenía azulejos color perla, espejos con luces doradas, toallas tan suaves que daban ganas de llorar. Me senté en la cama y toqué las sábanas con las manos temblorosas. Esto era real. Mi hijo me había traído aquí. Me amaba. El fin de semana fue un sueño. Desayunos con frutas exóticas que nunca había probado. Comidas en el restaurante donde los meseros te trataban como reina. Mauricio pedía vino, Daniela reía con esa risa cristalina, y yo me sentía parte de algo hermoso. Por primera vez en décadas, no pensé en deudas, en facturas, en el dolor de mi espalda. Solo existía ese momento de paz falsa. El sábado por la noche cenamos en la terraza del hotel. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como estrellas caídas. Mauricio levantó su copa y dijo, «Por ti, mamá. Por todo lo que sacrificaste por mí». Daniela aplaudió. Yo lloré. Brindamos. Y mientras el vino dulce bajaba por mi garganta, no sabía que estaba tragando mi propia destrucción. El domingo por la mañana, Mauricio me dijo que bajara al lobby a las 11. «Vamos a hacer el check-out juntos, mamá». Tranquila. Bajé puntual, con mi maleta pequeña y mi corazón lleno. Él y Daniela ya estaban ahí, hablando con la recepcionista rubia. Me acerqué sonriendo. Mauricio me vio, me abrazó fuerte, y susurró, «Gracias por el hospedaje, mamá».
Fue un fin de semana inolvidable. Luego me puso la cuenta en las manos. $11,000. Y se fue. Se fueron caminando despacio, como si estuvieran paseando en un parque. Mauricio con las manos en los bolsillos, Daniela con su bolso de marca colgando del hombro, los dos riendo bajito, susurrándose cosas al oído. Yo los vi atravesar las puertas de vidrio del hotel, subir a ese auto negro reluciente y desaparecer en el tráfico de la mañana. Así, como si nada, como si yo no fuera su madre, como si los últimos 3 días no hubieran existido. Mis piernas dejaron de responderme. El papel con la cuenta temblaba tanto en mis manos que los números se volvían borrosos. $11,000. 11,000. Yo ganaba $800 al mes limpiando casas. $11,000 era más de un año de mi vida trabajando hasta quebrarme la espalda. Y mi hijo lo sabía. Sabía exactamente cuánto ganaba, cuánto tenía, cuánto no tenía. Sabía que yo no podía pagar eso. Nunca podría. La recepcionista rubia carraspeó suavemente desde el mostrador. Señora, ¿va a pagar en efectivo o con tarjeta? Su voz era amable, profesional, pero había algo en sus ojos. Lástima. Estaba viendo mi humillación en tiempo real y trataba de ser educada al respecto. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un jadeo ahogado, como si alguien me hubiera pateado el estómago. Alrededor mío, el lobby seguía vivo. Una pareja joven reía junto a la fuente de mármol. Un hombre de traje hablaba por teléfono en inglés, gesticulando con la mano libre. Una familia con niños pequeños arrastraba maletas hacia el elevador. Todos viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba en pedazos frente a ellos. Sentí calor en las mejillas. Humillación pura recorriéndome como fuego líquido. Yo no tengo. Las palabras salieron rotas, apenas un susurro. La recepcionista inclinó la cabeza, esperando. Sus uñas color rosa golpeaban suavemente el teclado. Señora, si hay algún problema, puedo llamar al gerente. Problema. Esa palabra tan pequeña para describir el abismo en el que acababa de caer. Mi hijo me había abandonado en un hotel de lujo sin forma de pagar. Me había usado. Me había traído aquí sabiendo exactamente lo que iba a hacer. Planeándolo. Disfrutándolo. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Gruesas, calientes, cargadas de rabia y vergüenza. Los huéspedes empezaron a mirarme. Algunos con curiosidad, otros desviando la vista rápidamente, avergonzados de presenciar algo tan íntimo y doloroso. La recepcionista se puso nerviosa. Señora, por favor, cálmese. Vamos a solucionar esto. Pero su voz sonaba hueca. No había solución. Yo no tenía $11,000. No tenía ni 1,000. Apenas tenía para el camión de regreso a casa. De repente, escuché pasos lentos, arrastrándose por el mármol. Pasos de alguien mayor. Levanté la vista con los ojos empapados y vi a una mujer anciana saliendo de detrás del mostrador. Debía tener más de 80 años. Pelo completamente blanco recogido en un moño, arrugas profundas que contaban décadas de historias, y ojos color miel que me miraban con una intensidad extraña. Usaba el uniforme del hotel, pero el suyo era diferente. Más viejo. Como si llevara 30 años usando la misma tela. Se acercó a mí con pasos cortos pero firmes. La recepcionista rubia la miró sorprendida. Emilia, no tienes que. Pero la anciana levantó una mano arrugada, silenciándola. Emilia. Ese nombre no significaba nada para mí entonces. La anciana se detuvo frente a mí, tan cerca que pude oler su perfume suave a lavanda y tiempo. Me estudió el rostro como si estuviera buscando algo específico. Sus ojos recorrieron mis facciones con una mezcla de asombro y tristeza. Eres hija del señor Marcos. Su voz era rasposa pero firme. La pregunta me golpeó como un puño en el pecho. Marcos. Mi padre. Hacía más de 30 años que nadie pronunciaba ese nombre frente a mí. Había muerto cuando yo tenía 35, dejándome sola con un niño pequeño y ninguna herencia. Solo recuerdos borrosos de un hombre serio que trabajaba demasiado y hablaba poco. Sí, soy su hija. Mi voz salió quebrada, confundida. ¿Cómo sabía esta mujer quién era mi padre? Emilia cerró los ojos un momento,
como si estuviera conteniendo una emoción enorme. Luego los abrió y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Yo trabajé para tu padre por 33 años. Desde que tenía 20 hasta el día que murió. El lobby pareció congelarse. Los sonidos se volvieron lejanos. Solo existíamos ella y yo en ese momento suspendido. Tu padre fue un gran hombre. Difícil, exigente, pero grande. Yo era empleada doméstica en su casa. Limpiaba, cocinaba, cuidaba sus cosas. Su voz temblaba con cada palabra, cargada de un peso que no entendía. Antes de morir, me llamó a su cama. Estaba muy enfermo. Apenas podía hablar. Me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidé. Emilia metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un sobre amarillento, doblado, maltratado por los años. Las esquinas estaban desgastadas. La tinta del frente casi borrada. Pero ahí, con letra temblorosa, estaba mi nombre, Sonia. Me dijo, Emilia, algún día mi hija va a venir aquí. Va a estar sola. Va a estar perdida. Cuando la veas, entrégale esto. Es lo único que puedo darle ahora. Extendió el sobre hacia mí con manos temblorosas. Yo lo miré sin atreverme a tocarlo. Él sabía que yo trabajaría aquí. Consiguió que me contrataran en este hotel 30 años atrás. Me dijo que esperara. Que algún día llegarías. Y aquí estás. Su voz se quebró completamente. Después de 33 años, finalmente puedo cumplir mi promesa. Tomé el sobre con dedos entumecidos. Era pesado. Algo sólido había dentro. Algo más que papel. Lo abrí lentamente, sintiendo como cada segundo se estiraba como goma caliente. Dentro había una carta doblada y una llave antigua de metal oxidado. La llave tenía un número grabado, 447. Y colgaba de ella una pequeña etiqueta de cuero con una dirección escrita a mano. Desdoblé la carta. La letra de mi padre. Esa letra inclinada que recordaba de las pocas veces que firmaba documentos en casa. Las palabras me golpearon como piedras. Sonia, si estás leyendo esto, es porque finalmente descubriste que nada en nuestra familia fue lo que parecía. Perdóname por los secretos. Perdóname por dejarte sin explicaciones. Esta llave abre un depósito en la dirección que Emilia te dará. Dentro encontrarás la verdad sobre quién fui realmente. Y sobre quién eres tú. Ve sola. Confía solo en ti misma. Tu padre, Marcos. Leí la carta 3 veces seguidas, pero las palabras seguían sin tener sentido. Secretos. Verdad. ¿Quién fui realmente? Cada frase era un enigma envuelto en niebla. Mi padre había sido un hombre callado, trabajador, que salía temprano y regresaba tarde. Nunca hablaba de su trabajo, nunca compartía nada personal. Cuando murió, yo esperaba alguna herencia pequeña, algo que me ayudara a criar a Mauricio. Pero no hubo nada. Solo deudas que tuve que pagar vendiendo los pocos muebles que quedaban. Y ahora, 30 años después, una llave oxidada y una carta que me decían que todo había sido mentira. Alcé la vista hacia Emilia. Ella me observaba con esos ojos color miel llenos de algo que parecía pena mezclada con urgencia. ¿Qué hay en ese depósito? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, cortando el silencio espeso que nos rodeaba. Emilia negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Tu padre nunca me lo dijo. Solo me pidió que te entregara esto cuando te viera perdida y sola. Y aquí estás. Miré nuevamente la etiqueta de cuero colgando de la llave. La dirección estaba escrita con tinta negra casi borrada, calle Industrial 447, bodega 12, zona este. Conocía esa zona. Era un área abandonada de la ciudad, llena de depósitos viejos y calles rotas donde nadie iba después del atardecer. Un lugar oscuro, olvidado, perfecto para esconder secretos que no querías que nadie encontrara. Señora, ¿y la cuenta del hotel? La voz de la recepcionista rubia me devolvió bruscamente a la realidad. Seguía ahí parada, sosteniendo ese papel con $11,000 que no podía pagar. La humillación volvió a golpearme, pero ahora había algo más. Rabia. Una rabia fría y afilada que crecía en mi pecho como hielo cortante. Mi hijo me había hecho esto. Me había traído aquí sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Planeándolo.
Emilia se volvió hacia la recepcionista con una autoridad que no esperaba de alguien tan anciana. Yo me encargo de la cuenta de la señora. Ponla a mi nombre. La pagaré en cuotas con mi salario. La recepcionista abrió la boca para protestar, pero Emilia la silenció con una mirada. Tu padre me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Esto es lo mínimo que puedo hacer por su hija. No supe qué decir. Las palabras se me atascaron en la garganta. Esta mujer, esta extraña que había guardado un secreto durante 3 décadas, estaba pagando mi deuda. Una deuda que mi propio hijo había creado para destruirme. Yo no puedo aceptar esto. Emilia tomó mis manos entre las suyas, arrugadas y frías. Sí puedes. Y vas a hacerlo. Pero primero, vas a ir a esa dirección. Vas a abrir ese depósito. Y vas a descubrir por qué tu hijo hizo lo que hizo. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quieres decir? Emilia apretó mis manos con fuerza sorprendente. Tu padre me contó cosas antes de morir. Cosas sobre tu familia. Sobre secretos que él mantuvo enterrados toda su vida. Y me dijo que algún día, alguien vendría buscando esa verdad. Alguien de tu sangre. Pero no esperaba que fueras tú quien la necesitara. Esperaba que fuera otro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién más sabía de esto? Emilia soltó mis manos y dio un paso atrás, como si decir lo siguiente le costara un esfuerzo físico. Tu hijo estuvo aquí hace 6 meses. Preguntó por mí. Dijo que estaba investigando la vida de su abuelo para un proyecto familiar. Le conté que yo había trabajado para el señor Marcos. Que lo conocí bien. Él me hizo muchas preguntas. Demasiadas. Sobre propiedades, sobre dinero, sobre herencias. El mundo se inclinó bajo mis pies. Mauricio había estado aquí. Había hablado con Emilia. Había investigado a mi padre. 6 meses atrás. 6 meses planeando esto. Planeando traerme aquí, humillarme, dejarme sin nada. ¿Pero por qué? ¿Qué había descubierto que yo no sabía? ¿Qué le dijiste? Mi voz era apenas un susurro tembloroso. Emilia bajó la mirada, avergonzada. Le dije que tu padre tenía propiedades. Que había dejado cosas sin resolver. No le di detalles, pero fue suficiente. Vi cómo sus ojos se iluminaron. Codicia pura. Y supe que había cometido un error. Sentí náuseas. Mi hijo había venido aquí, había manipulado a esta anciana para obtener información, y luego había diseñado todo esto. El viaje al hotel. Los lujos. Las sonrisas falsas. Todo para dejarme en ruinas mientras él buscaba lo que mi padre había escondido. Necesito ir a ese depósito. Las palabras salieron firmes, cargadas de una determinación que no sabía que tenía. Emilia asintió lentamente. Ve ahora. Antes de que él llegue primero. Porque si Mauricio descubre dónde está, no te dejará nada. Salí del hotel como sonámbula, con la llave apretada en mi puño hasta que el metal me cortó la piel. El sol de mediodía me golpeó la cara, cegándome por un momento. La ciudad seguía moviéndose, indiferente a mi dolor. Autos pasaban veloces, gente caminaba con prisa, vendedores ambulantes gritaban sus productos. Y yo ahí parada, sosteniéndome de una llave oxidada y una verdad que todavía no entendía. Tomé un camión hacia la zona este. El viaje duró casi 1 hora. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad cambiaba de edificios limpios y modernos a construcciones viejas con grafitis y ventanas rotas. Las calles se volvían más angostas, más sucias, más peligrosas. Cuando llegué a mi parada, el sol comenzaba a esconderse, pintando el cielo de naranja y violeta oscuro. La calle industrial 447 era exactamente como la recordaba de décadas atrás. Una hilera interminable de depósitos de metal oxidado, con puertas corroídas y candados enormes. Algunos tenían ventanas rotas. Otros estaban completamente sellados. Maleza crecía entre las grietas del pavimento. Basura acumulada en las esquinas. El silencio era pesado, roto solo por el sonido distante de perros ladrando. Caminé despacio, contando los números en las puertas. Bodega 8, bodega 9, bodega 10. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Finalmente llegué. Bodega 12.
Una puerta de metal color gris oscuro, más alta que yo, con un candado enorme que parecía no haber sido tocado en décadas. Telarañas gruesas colgaban de las esquinas. Polvo cubría cada centímetro. Saqué la llave de mi bolsillo. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meterla en el candado. Cuando finalmente entró, el metal chirrió con un sonido agudo que me erizó la piel. Giré la llave lentamente. El candado se abrió con un clic seco que resonó en el silencio. Quité el candado y lo dejé caer al suelo. Luego, con las 2 manos, empujé la puerta. Se abrió despacio, rechinando como si gritara de dolor. Una ráfaga de aire frío y húmedo salió del interior, trayendo consigo olor a humedad, metal oxidado y algo más. Algo viejo. Algo que había estado esperando ser descubierto durante 30 años. Miré hacia adentro. Oscuridad total. Solo sombras bailando en la penumbra. Busqué mi celular, encendí la linterna, y di el primer paso hacia la verdad que mi padre había enterrado. Y lo que vi dentro me hizo entender que mi vida nunca volvería a ser la misma. La luz de mi celular cortaba la oscuridad en un haz tembloroso que apenas iluminaba 2 metros adelante. El interior del depósito olía a abandono, a años de silencio acumulado entre paredes de metal frío. Mis pasos resonaban contra el piso de concreto agrietado, cada eco multiplicándose hasta convertirse en susurros fantasmales. Avancé despacio, barriendo con la luz cada rincón, cada sombra que parecía moverse. El espacio era más grande de lo que imaginaba. Unos 20 metros de largo, tal vez 10 de ancho. Las paredes estaban cubiertas de estantes metálicos oxidados, llenos de cajas de cartón podridas por la humedad. Algunas habían colapsado, derramando su contenido en el suelo: papeles amarillentos, carpetas destrozadas, fotografías borrosas. En el centro del depósito había una mesa de madera vieja, cubierta de polvo tan grueso que parecía terciopelo gris. Y sobre esa mesa, perfectamente centrado como si alguien lo hubiera dejado ahí ayer, había un sobremanila grande y grueso. Intacto. Sin polvo. Como si el tiempo no lo hubiera tocado. Me acerqué lentamente, con el corazón martillándome las costillas. Esto no tenía sentido. Todo lo demás en el depósito estaba destruido por décadas de abandono, pero ese sobrelucía nuevo. Alguien había estado aquí. Recientemente. Extendí la mano temblorosa y lo tomé. Era pesado. Lleno de algo más que papel. Lo abrí con cuidado y volqué su contenido sobre la mesa. Documentos. Decenas de documentos. Escrituras de propiedades, certificados de nacimiento, actas de defunción, fotografías antiguas en blanco y negro, y una libreta de cuero café con las esquinas dobladas. Tomé la linterna del celular entre los dientes para tener las manos libres y empecé a revisar. La primera escritura era de una casa en el centro de la ciudad. Dirección: Avenida Libertad 328. Registrada a nombre de Marcos Ruiz, mi padre. Fecha: 1982. Nunca había visto esa dirección. Nunca supe que mi padre tuviera propiedades más allá de la casa humilde donde crecí. Revisé el siguiente documento. Otra propiedad. Y otra. Y otra. 5 casas en total. Todas en zonas caras de la ciudad. Todas registradas durante las décadas de los 70 y 80. ¿Cómo era posible? Mi padre trabajaba en una fábrica textil. Ganaba lo suficiente para mantenernos, pero nunca hubo lujos. Nunca hubo vacaciones, ni autos nuevos, ni ropa cara. Mi madre cosía nuestras faldas con retazos. Yo usaba zapatos hasta que las suelas se despegaban. ¿Y mi padre tenía 5 propiedades? Las manos me temblaban sosteniendo esos papeles que reescribían toda mi historia familiar. Tomé uno de los certificados de nacimiento. El nombre me detuvo el corazón: Ramón Ruiz Delgado. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1968. Nombre del padre: Marcos Ruiz. Nombre de la madre: Victoria Delgado. Leí el documento 3 veces, pero las palabras no cambiaban. Mi padre había tenido otro hijo. Un hijo que nació 6 años antes que yo. Un hijo con otra mujer. Un hermano que yo nunca supe que existía. Busqué frenéticamente entre los papeles. Encontré otro certificado. Gabriela Ruiz Torres. Nacida en 1975. Padre: Marcos Ruiz. Madre: Martina Torres.
Otra hija. 3 años menor que yo. Mi respiración se volvió irregular, entrecortada. Mi padre había tenido otra familia. Tal vez 2. Tal vez más. Mientras yo crecía creyendo que éramos su único mundo, él tenía otros hijos, otras mujeres, otras vidas paralelas que nunca se cruzaron con la mía. Las fotografías confirmaron todo. Tomé una y la acerqué a la luz del celular. Mi padre, joven, tal vez de 30 años, con el brazo alrededor de una mujer morena de sonrisa amplia. Ella sostenía a un bebé. Detrás de ellos, una casa grande con jardín. En la siguiente foto, mi padre con otra mujer, rubia esta vez, frente a un auto reluciente. En otra más, él solo, parado frente a un edificio de oficinas, con traje y corbata. No era un obrero de fábrica. Era otra persona completamente. Abrí la libreta de cuero con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la letra inclinada de mi padre. Eran registros. Anotaciones meticulosas de ingresos y gastos. Enero de 1978. Cobro de rentas, $3,200. Pago a Victoria, 500. Pago a Elena, mi madre, 400. Ahorro para nueva propiedad, 2,300. Página tras página, año tras año. Un registro frío y calculado de cómo dividía su dinero entre sus diferentes familias. Me dejé caer en el piso de concreto, con la libreta apretada contra mi pecho. Todo lo que creí sobre mi padre era mentira. No era un hombre humilde que trabajaba duro para mantenernos. Era un empresario que había acumulado propiedades rentando casas, explotando a inquilinos, manteniendo múltiples familias en la ignorancia. Y mi madre nunca supo. Nunca sospechó que el dinero que le daba era solo una fracción de lo que realmente tenía. Pero eso no explicaba por qué Mauricio había hecho lo que hizo. ¿Cómo había descubierto todo esto? ¿Y por qué dejarme abandonada en ese hotel era parte de su plan? Busqué entre los documentos hasta que encontré uno reciente. Una carta con fecha de hace 7 meses, escrita con letra que no reconocí. Estimado Mauricio Hernández, en respuesta a su investigación sobre el patrimonio de Marcos Ruiz, le confirmo que las propiedades mencionadas siguen registradas a nombre del difunto. Sin embargo, existe un testamento cerrado depositado en esta notaría que no puede ser abierto hasta que todos los herederos legítimos sean localizados y notificados. Los herederos reconocidos hasta la fecha son Ramón Ruiz Delgado y Gabriela Ruiz Torres. Atentamente, Notaría Pública número 47. Ahí estaba. Mauricio había investigado a su abuelo, había descubierto la existencia de las propiedades, del testamento, de los otros herederos. Y había decidido que esa fortuna era suya. Pero para reclamarla, necesitaba que yo, la otra hija legítima, desapareciera o quedara tan destruida que no pudiera pelear legalmente. Por eso el hotel. Por eso la humillación. Por eso dejarme sin dinero. Quería quebrarme emocionalmente, arruinarme financieramente, para que cuando llegara el momento de abrir ese testamento, yo no tuviera fuerza ni recursos para reclamar nada. Un sonido metálico me sacó de mis pensamientos. Venía de afuera. Pasos. Alguien caminaba cerca del depósito. Me puse de pie de un salto, guardé los documentos más importantes en mi bolso y apagué la linterna del celular. La oscuridad me tragó completa. Los pasos se acercaban. Lentos. Pesados. Intencionales. Se detuvieron justo frente a la puerta del depósito. Sabía que vendrías aquí, mamá. La voz de Mauricio atravesó el silencio como un cuchillo. Helada. Sin rastro del cariño falso que había usado durante el fin de semana. Encendí el celular y apunté la luz hacia la puerta. Él estaba ahí, silueta recortada contra el cielo anaranjado del atardecer. Ya no traía los lentes de sol caros ni la sonrisa perfecta. Su rostro era duro, sus ojos brillaban con algo oscuro que nunca antes había visto en él. Emilia te lo dijo, ¿verdad? La vieja tonta no pudo mantener la boca cerrada. Dio un paso hacia adentro. Yo retrocedí instintivamente. Gasté 6 meses investigando a tu padre. 6 meses descubriendo que el abuelo santo que nunca conocí era en realidad un mentiroso que acumuló una fortuna mientras nos mantenía en la pobreza. Y ahora esa fortuna me pertenece. Tenía otros hijos. Mauricio. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Hay un testamento.
Otros herederos. No es solo tuyo. Él soltó una risa seca, sin humor. Esos herederos no saben que existes. Y si no existes legalmente, no puedes reclamar nada. Por eso necesitaba destruirte primero. Dejarte sin dinero, sin recursos, sin dignidad. Para que cuando llegue el momento de abrir ese testamento, estés tan rota que no puedas pelear. Daniela apareció detrás de él, con los brazos cruzados y esa expresión fría que ahora entendía era su verdadera cara. Fue mi idea lo del hotel, dijo ella con orgullo venenoso. Un golpe emocional y financiero al mismo tiempo. Elegante, ¿no crees? Se rieron juntos, y ese sonido me revolvió el estómago. Mi hijo y su esposa habían planeado esto como si fuera un juego. Como si yo no fuera humana. Como si mi dolor fuera entretenimiento. No voy a dejarte quedarte con eso. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Mauricio dio otro paso hacia mí, y esta vez su expresión se volvió amenazante. No tienes opción, mamá. Ya estás arruinada. Ya te quedaste sin nada. Y cuando termine contigo, ni siquiera tendrás donde vivir. Pero entonces, desde la oscuridad del fondo del depósito, una voz masculina profunda cortó el aire como un trueno. Ella no está sola. Todos nos congelamos. La voz había salido de las sombras del fondo del depósito, grave y firme, cargada de autoridad. Giré la luz del celular hacia allá y la figura de un hombre emergió lentamente de la oscuridad. Era alto, de hombros anchos, tal vez de unos 60 años. Tenía el cabello gris cortado muy corto, arrugas profundas alrededor de los ojos, y una mandíbula cuadrada que me resultó extrañamente familiar. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla y camisa color verde oscuro, pero había algo en su postura que imponía respeto. Se detuvo a unos 3 metros de nosotros, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos recorrieron a Mauricio con desprecio antes de posarse en mí con una expresión que no supe descifrar. Había dolor ahí. Y también reconocimiento. ¿Quién demonios eres tú? Mauricio dio un paso adelante, tratando de recuperar el control de la situación, pero su voz sonaba menos segura. El hombre no respondió de inmediato. Solo me miraba fijamente, estudiándome como si estuviera viendo un fantasma. Soy Ramón, dijo finalmente, con voz ronca. Ramón Ruiz. Tu hermano. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire espeso del depósito como humo denso. Hermano. El certificado de nacimiento que había visto minutos atrás cobraba vida frente a mis ojos. El hijo que mi padre tuvo 6 años antes que yo con otra mujer. El heredero que Mauricio mencionó. Estaba aquí. Había estado esperando en las sombras todo este tiempo. No puede ser, susurré, aunque en el fondo sabía que era verdad. Ramón dio un paso hacia la luz y pude verlo mejor. Tenía los mismos ojos que mi padre. Color café oscuro, con esa mirada penetrante que recordaba de cuando era niña. La misma forma de la nariz. La misma línea de la mandíbula. Era como ver a mi padre vivo otra vez, pero 30 años después. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista sin permiso. Ramón sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa y lo extendió hacia mí. Hace 3 meses recibí una citación de la notaría. Me dijeron que mi padre había muerto hace 30 años y que había dejado un testamento. Que yo era uno de los herederos. Yo no sabía nada de esto. Mi madre nunca me habló de Marcos Ruiz. Nunca conocí a mi padre. Crecí creyendo que me había abandonado antes de nacer. Tomé el papel con manos temblorosas. Era la misma carta que había visto en los documentos, la de la notaría. Empecé a investigar, continuó Ramón, su voz cargada de una emoción contenida. Descubrí que tenía hermanas. Tú, Sonia, y otra, Gabriela, que murió hace 10 años en un accidente. Descubrí que nuestro padre era un hombre que mantenía vidas paralelas, que nos mintió a todos, que construyó una fortuna a espaldas de nuestras madres mientras ellas trabajaban hasta quebrarse para mantenernos. Su voz se quebró en la última palabra. Pude ver el dolor crudo en sus ojos. El mismo dolor que yo sentía. Éramos hijos del mismo engaño, víctimas del mismo hombre que nos había dado la vida pero nos había negado la verdad. Cuando descubrí que este depósito existía, vine a investigar. Encontré todos los documentos. Las propiedades, las cuentas,
las cartas. Y descubrí algo más. Se volvió hacia Mauricio con una mirada que podría congelar el infierno. Descubrí que tu hijo había estado husmeando, que había sobornado a empleados de la notaría para obtener información privada, que había contactado a Emilia para sacarle detalles sobre las propiedades. Y entendí que estaba planeando algo. Así que decidí esperar, vigilar, ver hasta dónde era capaz de llegar. Ramón caminó lentamente hacia Mauricio, quien retrocedió instintivamente. Daniela se pegó más a la pared, su arrogancia anterior evaporándose. Lo que no esperaba era que fueras tan cruel, que humillaras a tu propia madre en público, que la dejaras sin dinero, sin dignidad, solo para quebrarla emocionalmente. Ramón se detuvo frente a Mauricio, mucho más alto, mucho más imponente. Eres peor que nuestro padre. Él al menos tuvo la decencia de mantener sus mentiras en secreto. Tú las usas como armas contra la mujer que te dio la vida. Mauricio intentó recuperar su postura desafiante, pero su voz salió temblorosa. Esa fortuna es mía. Yo soy su nieto. Tengo más derecho que tú, un bastardo que nunca conoció al viejo. Ramón no se movió, pero la tensión en su mandíbula se hizo visible. Legalmente, somos herederos iguales. Sonia, yo, y tú a través de tu madre. Pero aquí está la diferencia. Yo no vine a robar. Vine a conocer la verdad. Y a asegurarme de que nadie más sufriera por los secretos de Marcos Ruiz. Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Sonia, sé que esto es mucho. Sé que tu mundo acaba de colapsar. Pero necesitas saber algo más. Sacó otro documento del bolsillo interior de su camisa. Este era más viejo, amarillento, con sellos oficiales. El testamento de nuestro padre fue muy específico. Dividió las propiedades en partes iguales entre sus hijos legítimos. Pero añadió una cláusula. Si alguno de los herederos intenta despojar a otro mediante engaño o violencia, pierde automáticamente su parte. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del depósito. Miré a Mauricio y vi cómo su rostro se ponía pálido. Ramón continuó. Implacable. Tu hijo planeó destruirte para quedarse con tu parte. Pagó a investigadores privados. Sobornó a empleados. Conspiró para dejarte en ruinas financieras y emocionales. Todo está documentado. Yo me encargué de recopilar cada evidencia durante los últimos 3 meses. Sacó su celular y comenzó a deslizar fotografías. Correos electrónicos entre Mauricio y un investigador privado. Transferencias bancarias a empleados corruptos de la notaría. Mensajes de texto entre él y Daniela, planeando cada detalle del fin de semana en el hotel. Todo estaba ahí. Cada paso de su plan cruel capturado en evidencia digital que los destruiría legalmente. Según la cláusula del testamento, Mauricio pierde todo derecho a la herencia. Y tú, Daniela, miró a mi nuera con frialdad absoluta. Como cómplice, tampoco verás un centavo. Daniela soltó un grito ahogado. Esto es trampa. No puedes probarlo. Ramón sonrió sin humor. Puedo. Y lo haré. Ya entregué copias de toda esta evidencia al notario encargado del testamento. La audiencia legal es en 2 semanas. Para entonces, ustedes dos no solo perderán la herencia. Enfrentarán cargos por fraude, extorsión emocional y conspiración. Mauricio explotó. Eres un maldito entrometido. Esto no es tu problema. Ella es mi madre, no la tuya. Dio un paso amenazante hacia Ramón, pero este no se inmutó. Exactamente. Es tu madre. La mujer que te crió, que se sacrificó por ti, que te dio todo lo que tenía. Y la pagaste con traición. Eso te convierte en algo peor que un ladrón. Te convierte en un monstruo. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Mauricio temblaba de rabia impotente. Daniela lloraba contra la pared, su máscara de perfección completamente destruida. Y yo estaba ahí parada, tratando de procesar que en una sola tarde había perdido a mi hijo, pero había ganado un hermano. Que mi padre era un mentiroso, pero había tenido la previsión de protegernos desde la tumba. Que todo lo que creía saber sobre mi familia era falso. Ramón se acercó a mí y puso una mano grande y áspera sobre mi hombro. Sé que duele. Créeme, lo sé. Yo pasé por lo mismo hace 3 meses.
Descubrir que tu vida entera fue construida sobre mentiras es como morir y renacer al mismo tiempo. Pero hay algo que necesitas entender. Su voz se volvió más suave, casi tierna. Nuestro padre fue un hombre terrible. Pero nosotros no tenemos que serlo. Podemos elegir qué hacer con lo que nos dejó. No quiero esa fortuna. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Ramón asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Yo tampoco. Al menos no toda. Por eso tengo una propuesta. Pero primero, necesitamos terminar con esto. Se volvió hacia Mauricio una última vez. Tienes dos opciones. Sales de aquí ahora, te alejas de tu madre para siempre, y tal vez, solo tal vez, no presento cargos criminales. O intentas pelear esto legalmente, y me aseguro de que pases los próximos años en una celda. Mauricio me miró con odio puro. Ya no había rastro del hijo que alguna vez amé. Solo había un extraño cruel que había usado mi amor como arma. Esto no termina aquí, escupió las palabras como veneno. Tomó a Daniela del brazo y ambos salieron del depósito, sus pasos resonando contra el metal hasta desvanecerse en la distancia. Y entonces, por primera vez en toda la tarde, Ramón y yo nos quedamos solos. El silencio que quedó después de que Mauricio y Daniela se fueron era diferente. No era opresivo ni amenazante. Era extraño, cargado de preguntas sin respuesta y verdades a medio descubrir. Ramón se quedó parado frente a mí, con las manos en los bolsillos, mirándome con una mezcla de curiosidad y cautela. Como si yo fuera un animal herido que podría atacar o huir en cualquier momento. Y tal vez tenía razón. No sabía qué sentir. No sabía si debía llorar, gritar, o simplemente dejarme caer al suelo y rendirme. ¿Cómo supiste que estaría aquí hoy? Mi voz sonó ronca, gastada por tantas emociones en tan pocas horas. Ramón se encogió de hombros y se apoyó contra uno de los estantes oxidados. No lo sabía con certeza, pero conocía el plan de tu hijo. Sabía que te traería al hotel, que te abandonaría, y supuse que Emilia cumpliría su promesa. Así que he venido aquí cada tarde durante las últimas 2 semanas, esperando. Hoy fue el día. 2 semanas. Este hombre, este extraño que compartía mi sangre, había pasado 2 semanas esperando en un depósito abandonado para protegerme de un peligro que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué? La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Por qué te importa lo que me pase? No me conoces. No nos conocemos. Ramón desvió la mirada hacia las sombras del fondo del depósito, y por un momento pensé que no respondería. Porque pasé 58 años creyendo que estaba solo en el mundo, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza vieja y profunda. Mi madre murió cuando yo tenía 19. Nunca tuve hermanos. Nunca tuve familia más allá de ella. Y cuando descubrí que tenía hermanas, que había gente en el mundo con quien compartía sangre, sentí algo que nunca había sentido antes. Esperanza. La posibilidad de no estar solo. Se volvió hacia mí y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Gabriela ya murió. Solo quedábamos tú y yo. Y no iba a permitir que tu hijo te robara antes de que pudiéramos conocernos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Gruesas, calientes, imparables. Lloré por mi hijo perdido. Por mi padre mentiroso. Por mi madre que murió sin saber la verdad. Por todos los años que Ramón y yo habíamos vivido separados, ignorantes de la existencia del otro. Lloré hasta que ya no quedaron lágrimas, solo sollozos secos que me sacudían el cuerpo entero. Y Ramón se acercó y me abrazó. No dijo nada. No trató de consolarme con palabras vacías. Solo me sostuvo mientras yo me derrumbaba, su abrazo firme y cálido, oliendo a jabón simple y a honestidad. Y en ese abrazo de un extraño que era mi hermano, sentí algo que no había sentido en décadas. Seguridad. La sensación de que alguien estaba de mi lado sin condiciones, sin agendas ocultas, sin traiciones esperando en las sombras. Cuando finalmente me calmé, Ramón me soltó y sacó un pañuelo limpio de su bolsillo. Lo tomé y me sequé la cara, avergonzada de haberme desmoronado así. Perdón, murmuré. Él negó con la cabeza. No te disculpes. Tienes derecho a llorar. Tienes derecho a sentir todo lo que estás sintiendo. Yo lloré durante semanas cuando descubrí la verdad sobre nuestro padre.
Se agachó y recogió la libreta de cuero que yo había dejado caer en el suelo. La abrió en una página marcada y me la mostró. Mira esto. Aquí está la prueba de quién era realmente Marcos Ruiz. Acerqué la luz del celular. Era una entrada de diario fechada en 1985. Victoria me amenazó hoy con contar todo si no le doy más dinero. Le di $500 extra para callarla. Elena sospecha algo. Debo ser más cuidadoso. Las propiedades están generando buen ingreso. Pronto podré comprar la quinta casa. Leí entrada tras entrada, cada una más fría y calculadora que la anterior. Mi padre no escribía sobre amor o arrepentimiento. Escribía sobre dinero, control, manipulación. Cómo mantener a sus mujeres separadas. Cómo asegurarse de que ninguno de sus hijos se conociera. Cómo maximizar sus ganancias de las propiedades mientras nos daba lo mínimo para sobrevivir. Era un registro meticuloso de una doble, triple vida, mantenida con la precisión de un contable y la frialdad de un estafador. Era un monstruo, dije, y las palabras me quemaron la garganta. Ramón cerró la libreta lentamente. Era humano. Un humano egoísta, cobarde y cruel. Pero humano al fin. Se sentó en el suelo de concreto, apoyando la espalda contra la pared, y me hizo señas para que me sentara a su lado. Lo hice, demasiado cansada para seguir de pie. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Ramón. Que al final, con todo su dinero y sus propiedades y sus secretos, murió solo en un hospital. Ninguna de sus mujeres estaba ahí. Ninguno de sus hijos lo acompañó. Solo Emilia, la empleada que le pagaba para que guardara sus mentiras. Emilia lo cuidó hasta el final. Recordé las palabras de la anciana en el lobby del hotel. Ramón asintió. Ella fue la única persona fiel que tuvo. Y ni siquiera era por amor. Era por lealtad mal entendida y por los 33 años de salario que le dio. Pero al menos tuvo la decencia de cumplir su última voluntad. Entregarte ese sobre. Asegurarse de que conocieras la verdad. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. El depósito estaba frío, la humedad se filtraba por las grietas del metal, pero había algo reconfortante en compartir ese espacio desolado con alguien que entendía exactamente lo que yo estaba sintiendo. Dijiste que tenías una propuesta. Rompí el silencio finalmente. Ramón se enderezó y me miró directamente a los ojos. Las 5 propiedades que nuestro padre dejó valen aproximadamente $800,000 en total. Según el testamento, nos corresponden $400,000 a cada uno. Es dinero que ninguno de nosotros necesitábamos, pero que ahora tenemos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mi propuesta es esta: vendemos las propiedades. Tomamos ese dinero y lo usamos para hacer algo que nuestro padre nunca hizo. Algo bueno. ¿Cómo qué? Ramón sonrió por primera vez desde que lo conocí, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. Emilia necesita dinero para su vejez. Ha trabajado toda su vida y apenas tiene para sobrevivir. Le daremos $50,000. Es lo menos que podemos hacer por la mujer que guardó los secretos de nuestro padre, pero al final nos ayudó a encontrarnos. Asentí lentamente. Eso tenía sentido. Era justo. El resto lo dividimos, pero no para gastarlo en nosotros. Lo usamos para ayudar a otras personas. Podemos crear un fondo para madres solteras que trabajan limpiando casas, como nuestras madres. Mujeres que están criando hijos solas, quebrándose la espalda para darles educación. Les damos becas. Les damos oportunidades. Hacemos con ese dinero sucio algo que tenga significado. Sus ojos brillaban con intensidad. Convertimos el legado de un mentiroso en esperanza para gente que realmente la necesita. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran de dolor, sino de algo parecido a la paz. Nuestro padre usó ese dinero para controlar y lastimar, dije despacio. Nosotros lo usaremos para liberar y sanar. Ramón extendió su mano hacia mí. ¿Estás de acuerdo? Tomé su mano, áspera y fuerte, y la estreché con firmeza. Estoy de acuerdo. Nos levantamos del suelo, sacudiéndonos el polvo y la humedad. Ramón comenzó a recoger los documentos esparcidos en la mesa, organizándolos en pilas ordenadas. Necesitaremos un abogado.
Alguien que nos ayude con el proceso legal del testamento y con la venta de las propiedades. Asentí. Conozco a alguien. Una vecina que es abogada. Siempre fue buena conmigo. Ramón sonrió. Perfecto. Mañana empezamos los trámites. Mañana. La palabra sonaba extraña. Hace unas horas, yo no tenía mañana. Estaba destruida, abandonada, sin futuro. Y ahora tenía un hermano, un plan, y algo parecido a un propósito. Ramón, dije mientras caminábamos hacia la salida del depósito. Gracias. Por esperarme. Por protegerme. Por todo. Él se detuvo en la puerta y me miró con esos ojos que eran como los de mi padre, pero completamente diferentes en su calidez. No me agradezcas. Somos familia. Y la familia real no te abandona en un lobby de hotel con una cuenta que no puedes pagar. La familia real espera en depósitos abandonados durante 2 semanas solo para asegurarse de que estés bien. Su voz se quebró un poco. Yo pasé toda mi vida sin hermanos. Ahora que te encontré, no voy a dejarte sola nunca más. Salimos del depósito juntos. El cielo estaba completamente oscuro ahora, salpicado de estrellas que brillaban como promesas. Ramón cerró la puerta de metal y volvió a poner el candado. Este lugar ya cumplió su propósito, dijo. Ya no necesitamos volver aquí. Caminamos por la calle industrial desierta, nuestros pasos sincronizados sin planearlo. Ramón me acompañó hasta la parada del camión. La calle estaba desierta, iluminada solo por faroles antiguos que parpadeaban con luz amarillenta. El frío de la noche comenzaba a filtrarse entre la ropa, y me abracé a mí misma tratando de conservar el calor. Él se quitó su chaqueta de mezclilla sin decir nada y me la puso sobre los hombros. Olía a detergente barato y a honestidad, tan diferente a los perfumes caros y las mentiras de Mauricio. ¿Dónde vives?, preguntó Ramón, con las manos ahora en los bolsillos de su pantalón. Le di mi dirección. Era un edificio viejo en la zona norte, nada lujoso, pero era mío. Lo había pagado con 30 años de trabajo duro. Está lejos. Te llevaré. Negué con la cabeza. No quiero molestarte más. Él soltó una risa corta. Sonia, acabo de pasar 2 semanas esperando en un depósito abandonado. Llevarte a casa no es ninguna molestia. Su camioneta estaba estacionada 2 cuadras más allá. Era vieja, color blanco sucio, con abolladuras en las puertas y el parabrisas estrellado en una esquina. Pero arrancó al primer intento, ronroneando con un motor que sonaba bien cuidado. Subí al asiento del pasajero y me abroché el cinturón mientras Ramón encendía la calefacción. El interior olía a café viejo y a los ambientadores baratos que cuelgan del espejo retrovisor. Manejó en silencio durante los primeros minutos, concentrado en el tráfico nocturno de la ciudad. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las calles industriales se transformaban gradualmente en zonas residenciales. Familias cenando detrás de ventanas iluminadas. Niños jugando en las banquetas bajo la supervisión de sus padres. Vidas normales, simples, honestas. Todo lo que yo creí tener y que resultó ser una ilusión cuidadosamente construida. ¿En qué trabajas? La pregunta de Ramón me sacó de mis pensamientos. Limpio casas. 5 días a la semana. A veces 6 si necesito dinero extra. Mi voz sonaba cansada hasta mis propios oídos. Ramón asintió lentamente. Mi madre también limpiaba casas. Trabajó hasta que el cáncer la dejó tan débil que ya no podía sostener una escoba. Murió con las manos destrozadas y la espalda rota. Tenía 48 años. El dolor en su voz era tan crudo que me dolió el pecho. Mi madre murió a los 52. Diabetes. No tenía dinero para medicinas. Siguió trabajando hasta que colapsó en la casa de una de sus clientas. La dueña ni siquiera llamó a una ambulancia. Solo me llamó a mí para que fuera a recogerla porque estaba ensuciando su piso de mármol. Las palabras salieron amargas, cargadas de una rabia que había guardado durante 14 años. Ramón golpeó el volante con la palma de la mano, no con fuerza, sino con frustración impotente. Nuestras madres se mataron trabajando mientras nuestro padre acumulaba propiedades. Pudo haberlas ayudado. Pudo habernos dado vidas mejores. Pero eligió el secreto y el control por encima de todo. Se frotó los ojos con una mano,
como si tratara de borrar imágenes dolorosas. Por eso quiero usar ese dinero para ayudar a otras mujeres. Para que ninguna madre más tenga que morir limpiando los pisos de gente que ni siquiera la ve como humana. ¿En qué trabajas tú?, pregunté, necesitando cambiar un poco el peso de la conversación. Ramón sonrió con tristeza. Soy mecánico. Tengo un taller pequeño en la zona sur. Reparo autos viejos, los que la gente con dinero ya no quiere. No gano mucho, pero es honesto. Cada centavo que entra a mi bolsillo lo gané con mis propias manos, no robándole a nadie ni mintiéndole a nadie. Había orgullo en su voz. Un orgullo genuino que mi hijo nunca tuvo. Mauricio. El pensamiento de él me atravesó como un cuchillo. Mi hijo. El niño que crié, que alimenté con comida que yo no comía para que él no pasara hambre. El niño que llevé a la escuela todos los días durante 12 años, caminando bajo el sol y la lluvia porque no teníamos dinero para el camión. El niño que lloró en mis brazos cuando tuvo su primera desilusión amorosa, cuando reprobó un examen, cuando se sintió rechazado por el mundo. Ese niño se había convertido en un extraño cruel que me usó como herramienta desechable. ¿Crees que volverá? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ramón no respondió inmediatamente. Siguió manejando, sus manos firmes en el volante, su mirada fija en el camino. Honestamente, no lo sé. La codicia hace cosas extrañas a las personas. Puede que acepte que perdió y desaparezca. O puede que intente algo desesperado. Me miró de reojo. Por eso quiero que tengas esto. Sacó algo del compartimento entre los asientos y me lo entregó. Era una tarjeta con su número telefónico escrito a mano. Si Mauricio intenta contactarte, si te amenaza, si sientes que estás en peligro, me llamas inmediatamente. No importa la hora. No importa el día. Me llamas y yo voy. La seriedad en su voz no dejaba espacio para dudas. Este hombre, que me conocía desde hacía apenas unas horas, estaba dispuesto a protegerme. Mientras que mi hijo, que compartió mi vida durante 38 años, había planeado mi destrucción. Guardé la tarjeta en mi bolso junto con los documentos del depósito. Ramón, hay algo que no entiendo. Él me miró brevemente antes de volver la vista al camino. ¿Por qué nuestro padre escribió ese testamento de esa manera? Con esa cláusula sobre herederos que intentan engañar a otros. Si él pasó toda su vida mintiendo y manipulando, ¿por qué poner una regla moral en su testamento? Ramón exhaló lentamente. He pensado mucho en eso. Creo que al final, cuando supo que se estaba muriendo, tuvo un momento de claridad. O tal vez de cobardía. No tuvo el valor de decirnos la verdad en vida, pero quiso asegurarse de que después de su muerte, ninguno de sus hijos se destruyera entre sí por su dinero sucio. Era su forma retorcida de protegernos. No de nosotros mismos, sino unos de otros. Una última manipulación, dije amargamente. Incluso desde la tumba, siguió controlando. Ramón asintió. Pero esta vez, su manipulación nos protegió. Sin esa cláusula, tu hijo habría ganado. Te habría destruido legalmente y se habría quedado con todo. Nuestro padre, por primera vez en su vida egoísta, hizo algo que nos benefició. Aunque fuera por accidente. Llegamos a mi edificio 20 minutos después. Era un bloque de concreto gris de 5 pisos, con balcones pequeños llenos de ropa tendida y macetas con plantas medio muertas. No era bonito, pero era hogar. Ramón apagó el motor y se volvió hacia mí. ¿Estarás bien esta noche? La pregunta estaba cargada de preocupación genuina. Asentí, aunque no estaba segura de si era verdad. Estaré bien. Tengo mucho en qué pensar, pero estaré bien. Bajé de la camioneta y le devolví su chaqueta. Él la tomó pero no se movió. Sonia, mañana a las 10 de la mañana tengo una cita con mi abogado. ¿Puedes venir? Quiero que estés presente cuando empecemos los trámites del testamento. Dudé por un momento. Mañana tenía trabajo. 3 casas que limpiar. Pero esto era más importante. Esto era el futuro. Ahí estaré. Dame la dirección. Ramón sacó su celular y me envió la ubicación por mensaje. Luego bajó de la camioneta y rodeó el vehículo hasta donde yo estaba. Me dio un abrazo rápido pero firme. Vas a superarlo. Todo esto. El dolor, la traición, la confusión.
Vas a superarlo porque eres más fuerte de lo que crees. Se separó y me miró a los ojos. Y no estás sola. Ya no. Me tienes a mí ahora. Subí las escaleras hasta mi departamento en el tercer piso. Cada escalón era un esfuerzo después del día más largo de mi vida. Abrí la puerta y entré a mi pequeño espacio de 2 habitaciones. Todo estaba exactamente como lo había dejado el viernes por la mañana, antes de que Mauricio pasara a buscarme para llevarme al hotel. La taza de café sin lavar en el fregadero. El periódico abierto en la mesa. Mi cama sin tender. Como si el tiempo se hubiera congelado. Pero yo no era la misma persona que había salido de ese departamento hace 3 días. Esa Sonia era ingenua, todavía creía en su hijo, todavía vivía en la ilusión de una familia amorosa. Esta Sonia sabía la verdad. Sobre su padre. Sobre su hijo. Sobre la fragilidad de los lazos de sangre cuando el dinero y la codicia se interponen. Pero también sabía algo nuevo. Que la familia no siempre viene de donde esperas. A veces viene en forma de un hermano que nunca conociste, esperando en un depósito abandonado para asegurarse de que estés bien. Me dejé caer en el sofá sin siquiera quitarme los zapatos. El agotamiento era total, físico y emocional. Cerré los ojos y por un momento solo existió el silencio de mi departamento y el latido lento de mi corazón. Mañana comenzaría el proceso legal. Mañana enfrentaría las consecuencias de todo lo que había descubierto. Pero esta noche, solo necesitaba respirar. El celular vibró en mi bolso. Lo saqué esperando un mensaje de Ramón. Pero no era él. Era Mauricio. El mensaje brillaba en la pantalla de mi celular como una herida abierta. Mamá, necesitamos hablar. Por favor. Dame una oportunidad de explicarte. No es lo que piensas. Te amo. Tu hijo, Mauricio. Leí las palabras 1, 2, 3 veces. Cada lectura me revolvía el estómago con más fuerza. Te amo. Esas 2 palabras que habían significado todo para mí durante 38 años ahora sonaban huecas, vacías, como monedas falsas que intentan pasar por oro. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Parte de mí quería responder. La parte que todavía era madre, que recordaba al niño pequeño que solía abrazarme las piernas cuando tenía miedo de la oscuridad. Pero otra parte, la parte que había madurado dolorosamente las últimas horas, sabía que responder sería abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Mauricio no quería explicar. Quería manipular. Era lo único que sabía hacer ahora. Bloqueé su número. El acto fue simple. Solo 3 toques en la pantalla, pero se sintió como cortar un cordón umbilical que había estado conectado durante casi 4 décadas. Lloré mientras lo hacía. Lágrimas silenciosas que rodaron por mis mejillas y cayeron sobre la pantalla del celular, distorsionando las letras. Estaba llorando la muerte de algo que probablemente nunca existió realmente. El hijo que amaba era una ilusión. El hombre real era un extraño cruel. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Desde el tercer piso podía ver la calle, medio iluminada por faroles que necesitaban reparación. Un perro callejero escarbaba en la basura. Una pareja joven caminaba tomada de la mano. La vida continuaba, indiferente a mi dolor. Me pregunté cuántas personas en esos edificios grises estaban viviendo sus propias tragedias silenciosas. Cuántas madres habían sido traicionadas por sus hijos. Cuántos secretos familiares se escondían detrás de esas ventanas iluminadas. El celular vibró de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Dudé antes de abrir el mensaje. Sonia, soy Daniela. Por favor, escúchame. Mauricio está desesperado. Cometimos un error. Podemos arreglar esto. Tú nos perdonarías, ¿verdad? Eres su madre. Las madres siempre perdonan. La furia que sentí fue tan intensa que tuve que sentarme para no caer. Daniela, la mujer que había planeado mi humillación como si fuera un juego divertido, ahora me pedía perdón. No por remordimiento, sino porque habían perdido. Bloqueé ese número también. Luego apagué el celular completamente y lo dejé sobre la mesa. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Caminé hacia mi habitación y me dejé caer en la cama sin desnudarme. Las sábanas olían a suavizante barato y a soledad. Cerré los ojos tratando de dormir,
pero mi mente era un torbellino de imágenes y recuerdos que se mezclaban con la realidad reciente. Vi a Mauricio de 5 años, llorando porque los niños de la escuela se burlaban de su ropa usada. Lo abracé entonces y le prometí que algún día tendría cosas nuevas. Vi a Mauricio de 15, orgulloso cuando ganó su primer premio en ciencias. Yo había trabajado doble turno esa semana para pagarle los materiales del proyecto. Vi a Mauricio de 25, presentándome a Daniela, diciéndome que ella era el amor de su vida. Yo había llorado de felicidad porque pensé que mi hijo había encontrado compañía. Todas esas memorias ahora estaban contaminadas. Cada abrazo, cada sonrisa, cada te quiero, mamá ahora tenía una sombra de duda. ¿Cuándo comenzó a cambiar? ¿Cuándo dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo? ¿Fue cuando descubrió las propiedades de mi padre? ¿O siempre hubo algo oscuro en el que yo no quise ver? Las preguntas me torturaban sin ofrecer respuestas. Finalmente, cerca de las 3 de la mañana, el agotamiento venció y me quedé dormida. Soñé con mi padre. Estábamos en una casa que no reconocía, enorme y vacía. Él caminaba delante de mí, siempre fuera de alcance, sin importar qué tan rápido corriera. Cada habitación que abría estaba llena de fotografías de personas que no conocía. Familias enteras sonriendo hacia la cámara. Y en cada fotografía, mi padre estaba ahí, con el brazo alrededor de diferentes mujeres, diferentes niños. Todas sus vidas secretas colgando de las paredes como trofeos. Desperté sobresaltada a las 6 de la mañana, con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana. Me levanté con el cuerpo adolorido, como si hubiera peleado una batalla física durante la noche. Fui al baño y me lavé la cara con agua helada, tratando de despertar, de volver a la realidad. La mujer que me miraba desde el espejo lucía 10 años más vieja. Ojeras profundas, labios agrietados, arrugas más marcadas. El dolor envejecía. Preparé café mientras el sol terminaba de salir. Me senté en la mesa de la cocina, envolviendo las manos alrededor de la taza caliente, dejando que el vapor me calentara la cara. Hoy tenía que ir con Ramón al abogado. Hoy comenzaba oficialmente el proceso de desenredar la herencia de mi padre. Hoy tenía que ser fuerte. Pero en este momento, en la quietud de mi cocina, me permití ser frágil. Me permití sentir todo el peso de la traición. A las 8 encendí el celular. Había 15 mensajes de Mauricio desde diferentes números. No los abrí. Los eliminé todos sin leer. Había 5 llamadas perdidas de Daniela. Las ignoré también. Y había un mensaje de Ramón, enviado a las 7 de la mañana. Buenos días, Sonia. Espero que hayas podido descansar un poco. Te espero a las 10. Vamos a empezar a arreglar esto juntos. Tu hermano, Ramón. Tu hermano. Esas 2 palabras me llenaron de una calidez extraña. Nunca había tenido hermanos. Siempre fui hija única. Pero ahora tenía a Ramón. Un hombre que me protegió cuando podría haberme ignorado. Que me ofreció alianza cuando podría haberme visto como competencia. Que me llamaba hermana después de conocerme apenas un día. La familia no siempre viene del lugar esperado. A veces viene de las sombras de un depósito abandonado. Me bañé, me vestí con mi ropa más presentable, un vestido color gris oscuro que usaba para ocasiones especiales, y me peiné con cuidado. Necesitaba verme digna. Necesitaba sentirme en control aunque por dentro fuera un caos. A las 9:30 tomé el camión hacia el centro de la ciudad, donde estaba el despacho del abogado. El trayecto fue largo, el tráfico matutino denso y ruidoso. Pero aproveché ese tiempo para prepararme mentalmente. Ramón ya estaba esperando afuera del edificio cuando llegué. Vestía pantalón negro y camisa blanca, recién planchada. Se veía nervioso pero determinado. Me sonrió cuando me vio acercarme. Pensé que tal vez cambiarías de opinión. Negué con la cabeza. No. Necesito hacer esto. Por mí. Por mi madre. Por todas las verdades que nunca se dijeron. Él asintió y me ofreció su brazo. Lo tomé y juntos entramos al edificio. El despacho estaba en el 5º piso. Paredes color beige, diplomas enmarcados, libreros llenos de códigos legales. El abogado era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y expresión seria. Se llamaba Javier.
Nos recibió con un apretón de manos formal y nos invitó a sentarnos en sillas de cuero frente a su escritorio de madera oscura. Señor Ramón me explicó la situación básica por teléfono, comenzó Javier, abriendo una carpeta gruesa. Pero necesito que me cuenten todo desde el principio. Cada detalle es importante. Durante la siguiente hora, Ramón y yo le contamos todo. Las familias secretas de nuestro padre. El testamento con la cláusula especial. El plan de Mauricio para destruirme y quedarse con la herencia. La evidencia que Ramón había recopilado. Los documentos del depósito. Todo. Javier tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas, pidiendo aclaraciones. Su rostro permanecía neutral, profesional, pero pude ver cómo sus cejas se levantaban ocasionalmente ante los detalles más impactantes. Esto es complejo pero manejable, dijo finalmente Javier, cerrando su libreta. La cláusula del testamento es clara. Si podemos probar que Mauricio intentó despojar a Sonia mediante engaño, pierde automáticamente cualquier derecho a la herencia. La evidencia que Ramón recopiló es sólida. Correos electrónicos, mensajes de texto, transferencias bancarias. Será suficiente. Me miró directamente. Pero necesito preguntarle algo, señora Sonia. ¿Está preparada para esto? Proceder legalmente significa que su hijo enfrentará consecuencias. Posiblemente cargos criminales. ¿Está lista para eso? La pregunta me golpeó como un puño. ¿Estaba lista para ver a mi hijo enfrentar cargos criminales? La madre en mí gritaba que no. Que encontráramos otra forma. Que lo perdonara. Pero la mujer que había sido humillada, traicionada y usada sabía que no había otra opción. Estoy lista, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mi hijo tomó sus decisiones. Ahora debe enfrentar las consecuencias. Javier asintió con aprobación. Javier comenzó a explicarnos el proceso legal. Primero presentaría la evidencia ante el notario encargado del testamento. Luego se convocaría una audiencia formal donde todos los herederos serían citados. Mauricio tendría oportunidad de defenderse, pero con la cantidad de pruebas que Ramón había recopilado, sus opciones eran limitadas. El proceso completo tomará entre 4 y 6 semanas, dijo Javier, organizando los documentos en su escritorio. Pero puedo adelantarles que el resultado es casi seguro. Mauricio perderá sus derechos. La herencia se dividirá entre ustedes dos. Ramón y yo intercambiamos miradas. Queremos hacer algo específico con ese dinero, dije. No queremos quedárnoslo todo. Queremos crear un fondo para ayudar a madres solteras que trabajan limpiando casas. Darles becas para sus hijos, apoyo económico, oportunidades. Javier se quitó los lentes y nos miró con una expresión que no había mostrado antes. Respeto. Admiración incluso. Eso es extraordinario. Puedo ayudarles a establecer una fundación legal. Asegurarnos de que el dinero se use correctamente, que llegue a quien realmente lo necesita. Pasamos otra hora discutiendo los detalles. ¿Cómo se llamaría la fundación? ¿Cómo seleccionaríamos a las beneficiarias? ¿Qué porcentaje del dinero se destinaría a becas educativas y qué porcentaje a apoyo económico directo? Ramón sugirió llamarla Fundación Elena y Victoria, en honor a nuestras madres. Asentí con lágrimas en los ojos. Era perfecto. Nuestras madres, que murieron rotas y olvidadas, ahora tendrían un legado que ayudaría a otras mujeres a no sufrir el mismo destino. Cuando salimos del despacho eran casi las 2 de la tarde. El sol brillaba fuerte y la ciudad bullía con vida. Ramón me invitó a comer algo. Encontramos un pequeño restaurante familiar a 2 cuadras, con mesas de plástico y menú escrito a mano en un pizarrón. Pedimos pozole y refrescos. Comimos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Crees que nuestras madres estarían orgullosas?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Ramón dejó su cuchara y me miró directamente. Creo que estarían más que orgullosas. Estarían asombradas. Sus hijos, que crecieron separados, que nunca supieron el uno del otro, se encontraron y decidieron convertir dolor en esperanza. Eso es más de lo que nuestro padre hizo en toda su vida. Tenía razón. Nuestro padre pasó décadas acumulando propiedades y secretos, construyendo muros entre sus familias. Nosotros, en menos de 24 horas,
Habíamos decidido derribar esos muros y usar sus recursos para construir algo mejor. ¿Tienes miedo de la audiencia?, preguntó Ramón. Pensé en la pregunta honestamente. Sí. Tendré que ver a Mauricio cara a cara. Escuchar sus justificaciones, sus mentiras. Verlo intentar manipular a todos como siempre ha hecho. Pero también sé que tengo que hacerlo. No por venganza, sino por justicia. Para cerrar este capítulo y poder seguir adelante. Ramón asintió lentamente. Yo estaré ahí, a tu lado, durante toda la audiencia. No vas a enfrentarlo sola. Terminamos de comer y caminamos por el centro de la ciudad sin destino específico. Pasamos frente a tiendas, parques, vendedores ambulantes. La gente nos rodeaba, cada persona viviendo su propia historia compleja. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dije mientras nos sentábamos en una banca bajo la sombra de un árbol enorme. Que si Mauricio no hubiera sido tan codicioso, si no me hubiera traicionado de esa forma tan cruel, yo nunca habría conocido la verdad. Nunca habría ido a ese depósito. Nunca te habría conocido. Ramón soltó una risa amarga. Es irónico. Su traición nos unió. Su plan para destruirte terminó creando algo que él nunca esperó. Una familia real. Nos quedamos sentados ahí durante casi una hora, simplemente hablando. Compartiendo memorias de nuestras infancias separadas, pero extrañamente similares. Las luchas de nuestras madres. Los sacrificios. Los momentos de hambre y frío. Los pequeños triunfos que celebrábamos como si fueran enormes. Descubrimos que teníamos más en común que solo sangre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales, reuniones con Javier y preparación para la audiencia. Mauricio intentó contactarme incontables veces. Mensajes desde números nuevos, cartas dejadas en mi puerta, incluso apareció una vez frente a mi edificio. Pero yo no cedí. Ramón me había dado un silbato de emergencia y el número de un amigo policía. Cada vez que Mauricio se acercaba, lo documentábamos. Más evidencia de acoso para el caso legal. Daniela intentó una táctica diferente. Publicó en redes sociales una historia falsa sobre cómo yo era una madre cruel que estaba destruyendo a su hijo por dinero. Algunos conocidos me escribieron preguntando si era verdad. Les expliqué la situación real. Algunos me creyeron. Otros eligieron el lado de Mauricio. Aprendí que en momentos de crisis, descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Y la lista era más corta de lo que esperaba. Pero también descubrí nuevos aliados. Emilia, la recepcionista del hotel, me visitó una tarde. Trajo galletas caseras y té. Nos sentamos en mi pequeña sala y lloró mientras me pedía perdón por haberle contado información a Mauricio meses atrás. No sabía que la usaría para lastimarte, sollozaba. Pensé que solo estaba interesado en conocer a su abuelo. La abracé y le dije que no era su culpa. Ella había sido tan víctima de los secretos de mi padre como cualquiera de nosotros. La noche antes de la audiencia casi no pude dormir. Me levanté 3 veces para tomar agua. Revisé mi vestido gris oscuro 5 veces para asegurarme de que estuviera limpio y planchado. Ensayé mentalmente lo que diría si me pedían hablar. A las 4 de la mañana finalmente me rendí y preparé café. Me senté junto a la ventana viendo cómo la ciudad despertaba lentamente. El cielo pasando de negro a gris a naranja. Ramón llegó a las 8 para acompañarme. Traía un traje oscuro que se veía nuevo, probablemente comprado específicamente para esta ocasión. ¿Lista?, preguntó. Respiré profundo. Lo más lista que puedo estar. La audiencia era en el edificio de la notaría, una construcción vieja pero elegante en el centro histórico. Entramos a una sala amplia con paredes de madera oscura, sillas acolchadas, y un escritorio largo donde se sentarían el notario y los abogados. Mauricio ya estaba ahí. Se veía demacrado, con ojeras profundas y el traje arrugado. Daniela estaba a su lado, perfectamente maquillada pero con una expresión tensa. Cuando me vieron entrar, Mauricio se puso de pie. «Mamá, por favor», comenzó, pero su abogado lo jaló hacia abajo. Ramón me apretó el hombro suavemente y nos sentamos en el lado opuesto de la sala. La división era clara. Ellos de un lado, nosotros del otro. El notario entró, un hombre mayor de cabello completamente blanco y expresión severa. Se sentó,
revisó los documentos y comenzó la audiencia. Durante las siguientes 2 horas, Javier presentó toda la evidencia. Los correos electrónicos donde Mauricio planeaba mi humillación. Las transferencias bancarias a investigadores privados. Los mensajes de texto entre él y Daniela riéndose de mi ingenuidad. Los testimonios de Emilia. Todo estaba ahí, expuesto bajo la luz fría de la sala legal. El abogado de Mauricio intentó argumentar que todo era un malentendido, que su cliente solo estaba investigando la historia familiar, que el incidente del hotel fue un error de comunicación. Pero sus argumentos sonaban huecos contra la montaña de evidencia. El notario escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión impenetrable. Cuando llegó el momento de que los implicados hablaran, Mauricio se puso de pie. Yo solo quería lo que me pertenecía, dijo, su voz temblando entre rabia y desesperación. Mi abuelo era rico y nosotros vivimos en pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué él guardó todo eso mientras mi madre limpiaba casas hasta destruirse? Yo tenía derecho a esa fortuna. La necesitaba. La merecía. Me miró directamente. ¿Y tú, mamá, nunca habrías hecho nada con ese dinero? ¿Lo habrías desperdiciado en caridad o lo habrías guardado sin usarlo? Yo iba a hacer algo grande con él. Me puse de pie, sorprendiéndome a mí misma. Tienes razón en una cosa, Mauricio. Tu abuelo era rico y nos mantuvo en pobreza. Eso fue cruel e injusto. Pero tu solución fue repetir su crueldad. Mentir, manipular, usar a la gente. Te convertiste en él. Mi voz se quebró, pero continué. Yo te habría dado todo si me lo hubieras pedido. Todo. Pero elegiste destruirme en lugar de confiar en mí. Y esa elección dice más sobre quién eres tú que sobre quién era tu abuelo. El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos. Daniela lloraba silenciosamente. El notario cerró su carpeta con un golpe seco. He escuchado suficiente. La evidencia es clara. Mauricio Hernández violó la cláusula del testamento que prohíbe el engaño entre herederos. Por lo tanto, pierde todos sus derechos sobre la herencia de Marcos Ruiz. La totalidad del patrimonio se dividirá entre los herederos legítimos restantes, Sonia Ruiz y Ramón Ruiz. Golpeó su martillo de madera contra el escritorio. Esta audiencia está cerrada. Salimos de la notaría bajo un sol brillante que parecía inapropiadamente alegre. Ramón me abrazó fuerte en la acera. Lo hiciste. Lo enfrentaste y ganaste. Pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía vacía. Triste. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo. Vamos a convertir ese dolor en algo hermoso, dijo Ramón, como si pudiera leer mis pensamientos. Vamos a ayudar a tantas familias que tu hijo nunca podrá borrar el bien que haremos. 6 meses después, la Fundación Elena y Victoria abrió oficialmente. Habíamos vendido las 5 propiedades por un total de $820,000. Le dimos 50,000 a Emilia, quien lloró durante 1 hora cuando le entregamos el cheque. El resto lo dividimos, una parte para nosotros, para asegurar nuestros futuros, y la mayor parte para la fundación. En el primer año, otorgamos 30 becas completas a hijos de trabajadoras domésticas. Ayudamos a 50 madres con pagos de renta de emergencia. Financiamos 3 pequeños negocios para mujeres que querían dejar de limpiar casas ajenas. Nunca volví a hablar con Mauricio. Escuché por terceros que él y Daniela se divorciaron 6 meses después de la audiencia. Que él se mudó a otra ciudad. Que trabaja en algo que no paga bien. Parte de mí todavía duele cuando pienso en él. Es mi hijo. Ese amor no se borra completamente. Pero aprendí que amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. A veces, el amor más difícil es el que se ejerce desde la distancia. Ramón se convirtió en mi verdadera familia. Cenamos juntos cada domingo. Celebramos cumpleaños. Lloramos en los aniversarios de las muertes de nuestras madres. Y trabajamos juntos en la fundación, entrevistando a familias, entregando becas, viendo cómo el dinero sucio de nuestro padre finalmente hacía algo bueno en el mundo. Un día, mientras revisábamos solicitudes en mi pequeño departamento, Ramón me dijo algo que nunca olvidaré. Nuestro padre nos enseñó cómo no vivir. Nos mostró el camino equivocado con tanta claridad que no tuvimos más opción que elegir el opuesto.
En ese sentido retorcido, nos dio un regalo. Nos dio la certeza de qué tipo de personas no queríamos ser. Tenía razón. Yo no quería ser como mi padre, guardando secretos y construyendo imperios sobre mentiras. No quería ser como mi hijo, destruyendo a otros por codicia. Quería ser como mi madre, como la madre de Ramón. Mujeres que trabajaron hasta romperse para dar a sus hijos algo mejor. Hoy, 3 años después de aquella tarde en el hotel donde mi mundo colapsó, miro hacia atrás y veo claramente el camino. El dolor fue real. La traición fue devastadora. Pero de esas cenizas creció algo inesperado. Una hermandad con un hombre que debería haber sido extraño, pero se convirtió en mi ancla. Una fundación que lleva los nombres de 2 mujeres olvidadas y ahora ayuda a cientos. Y una versión de mí misma que es más fuerte, más sabia, y finalmente libre de las mentiras que definieron a mi familia durante generaciones. Mi hijo me dejó sin dinero en un hotel de lujo. Pero una recepcionista anciana me dio un sobre que cambió mi vida. Dentro no había solo la llave a un depósito. Había la llave a la verdad. Y aunque esa verdad me destrozó, también me liberó. Ahora camino por el mundo sin el peso de secretos que no eran míos. Sin la ilusión de una familia perfecta que nunca existió. Solo con la realidad imperfecta pero honesta de quién soy y que elijo hacer con el tiempo que me queda. Y eso, descubrí, vale más que cualquier herencia.